Buenos días, mis amados. El día de hoy vamos a ver el Salmo 144 que dice así: Bendito sea Yahweh, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Bueno, en este Salmo de David vemos que él está bendiciendo al Señor, quien es su roca, quien es su fortaleza. Dice aquí que él adiestra sus manos para la guerra. Recordemos que David era un guerrero y sus y que Él es la fortaleza y el libertador, no solamente de David, sino de nosotros. Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo, Él es el que nuestro libertador. Entonces, diariamente vamos a estar en una lucha. La lucha es continua hasta que venga el Señor, hasta que partamos con el Señor. Vamos a estar en la lucha diaria de la vida. Entonces es necesario que nosotros entendamos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Entonces, en estos tiempos finales, lo que nosotros tenemos que hacer es estar en la presencia de Dios. ¿Dónde vamos a pelear las batallas? Es en su presencia, es hablando con Él. La oración es de dos vías. No es nada más de que una persona esté orando y ya, sino que Dios va a responder esas oraciones y cómo las va a contestar, porque dice que debemos de velar y orar todo el tiempo. Entonces, aquí vemos que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Estamos en una guerra, estamos en una batalla diaria, continua, hasta que nosotros lleguemos con el Señor. Lo dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra otros, contra otras personas, no es con el hijo, no es con el marido, no es con la esposa, no es con la suegra, con los cuñados. Nuestra lucha es contra principados y potestades de maldad, o sea, es contra el enemigo. Entonces, para eso el Señor nos dice, pues reprendan, pues luchen, reprendo todo espíritu de maldad, reprendo todo espíritu de Jezabel, te vas, eso es diario. Decía Cindy Jacobs que nosotros diariamente deberíamos de luchar, hacer un tiempo de guerra en contra del enemigo. Sueltas a mis hijos, sueltas mi ministerio, sueltas mi casa, sueltas mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un espíritu que se llama de Jezabel, que es de manipulación y de control y de inmundicia sexual. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? El espíritu de Jezabel es de manipulación y de control, y a veces se cree que el espíritu de Jezabel es privativo de las mujeres, pero también el Jezabel se mueve en los hombres, o sea, muchas veces los varones quieren manipular, quieren controlar, quieren dominar a la mujer, a los hijos, en una tiranía. Yo no estoy hablando de hombres temerosos de Dios, pero sí estoy hablando de los hombres que quieren ejercer dominio sobre de la mujer, sobre de los hijos en una forma tirana. Pero esto también eh, se da en la mujer que quiere mandar al marido. Entonces es necesario que todos vengamos a, al arrepentimiento. O sea, si hay un espíritu de Jezabel, a veces dentro de la familia, nosotros como mujeres o como varones nos tenemos que arrepentir. Señor, me arrepiento de toda manipulación, de todo espíritu de Jezabel, no lo quiero, lo rechazo, lo reprendo, se va fuera ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Ay, pastora, ¿por qué dice Yeshua? Bueno, recordemos que
Este es un ministerio en donde tenemos que regresar a la senda antigua y donde tenemos que conocer las raíces hebreas de nuestra fe, porque Jesús nació judío, vivió judío y murió judío. Entonces, continuando, debemos entender cómo es nuestra lucha. A veces, ¿cuál es el peor enemigo en nuestra vida? El peor enemigo en nuestra vida a veces somos nosotros mismos, porque hablamos lo que no debemos. Recordemos que nuestra boca tiene un poder grandísimo. En nuestra boca está la vida y la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Ay, es que ese hijo mío nunca va a cambiar. Es que no entiende. Es que no sabe. Es que no quiere. Pues, conforme a tu fe se ha hecho. Tenemos que estar declarando, si un hijo anda en las drogas o anda en malos pasos, no vamos a estar constantemente diciendo que anda en las drogas y en malos pasos, sino que vamos a estar declarando, Señor, yo di a este hijo a luz para que te sirva, para que sea sano, para que sea salvo, para que sea bendecido, para que comunique tu palabra a otros, para que saque de las tinieblas a la luz admirable a todo aquel que anda en oscuridad. Para eso lo di a luz, Señor, para ti, no para el enemigo. Y yo declaro y yo decreto que es un varón de Dios, un profeta de Dios, un ministro de fuego de Dios. Y así estar declarando diariamente la obra del Señor en ese hijo, aunque estemos viendo lo contrario, aunque estemos viendo todo lo peor, sabemos que Él puede, si nosotros declaramos la fe, con fe la palabra de Dios, activarlo en el mundo del Señor. Conocí el testimonio de una pastora que se llama Clarice Fluid, y ella dice que su hija estuvo 27 años en las drogas, y el ministerio de esta mujer es un ministerio de alto nivel. Entonces, dice que ella declaraba la palabra del Señor a favor de su hija, y una vez ella tuvo una sobredosis y la tuvieron que llevar de urgencia al hospital, casi muere, y bueno, ella no murió, sin embargo, aceptó al Señor y ahora ella es directora en un centro de rehabilitación, directora de un centro de rehabilitación después de haber andado 27 años en las drogas. Entonces Dios es poderoso, pero nosotros tenemos que activar las promesas de Dios con nuestras palabras, con nuestra boca, con lo que decimos, con palabras de fe, con lo que está escrito en la palabra. No morirá, sino que vivirá y contará las maravillas del Señor. Yo tenía una compañera en la oficina cuando trabajaba, entonces ella quedó viuda. Cuando ella quedó viuda, ella sin ser creyente ni nada le dijo a Dios, solo te pido que mi hijo sea un hombre de bien. Y su hijo es un hombre de bien. Entonces, veamos qué bueno es Dios. Tenemos que cuidar lo que decimos, es que mi marido nunca va a cambiar. No, hay que declarar que sí va a cambiar, que sí va a ser un varón de Dios lleno del Espíritu Santo para honra y gloria de Dios, de su obra, porque debemos de bendecir con la palabra de Dios. Recordemos que nosotros debemos hablar con himnos, con proverbios, con salmos, con lo que está escrito. A veces pueden dar un diagnóstico de cáncer terminal y entonces podemos decir, en ese aplicar la palabra, no morirá, sino que vivirá y contará las maravillas del Señor. Nosotros debemos hablar de sus maravillas y las maravillas del Señor están en este libro. También recuerdo el testimonio de un hombre que tenía un poco de retraso mental. Bueno, era un joven en ese tiempo. Y él se puso a meditar en la palabra de día, de noche, de día, de noche, de día, de noche. ¿Qué sucedió? Que ese pequeño retraso mental el Señor
lo sanó. Y entonces en la escuela fue de las personas que tenía excelente en su nivel, en su currículum académico, porque el confiar en lo que la palabra dice trae plenitud de paz, plenitud de gozo, plenitud de contentamiento. Entonces nosotros debemos de disfrutar la batalla. Y se los digo ahora porque a mí me costó mucho trabajo, mucho tiempo, pero estar disfrutando en, en medio de la oposición, en medio de todo lo que está pasando. Ay, el enemigo ya me atacó, ya atacó la iglesia, o ya, ay, pues órale a orar y ver cómo el Señor cambia las cosas de mal para bien. ¿Cuál es el poder de Dios? Nosotros, ¿cómo activamos el poder de Dios? A través de la fe, a través de la fe. Porque Él es nuestra misericordia, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro escudo. ¿Qué pasa cuando no se está dando esto en nuestra vida? Bueno, así como la palabra de Dios se activa por medio de la fe en Él, tenemos una fe positiva o una fe negativa. A veces hay gente que cree más en la obra del enemigo que en la obra que el Señor hace. Por ejemplo, si una persona tiene falta de perdón, tiene ira, tiene manipulación, tiene control, tiene cosas negativas, se está conectando con el enemigo. Entonces, la falta de perdón conecta a las personas con el enemigo. Entonces, así, si la persona está conectada con el enemigo o está con un pie adentro y otro a pie afuera, pues sí creo, pero tengo ira, tengo contienda, tengo envidia, tengo falta de perdón, pues no va a haber victoria. Dios nos quiere guardar, nos quiere proteger, pero nosotros debemos también entrar a limpiarnos, a dejar todas las obras de la carne para que el enemigo no tenga legalidad en nuestras vidas. Debemos de cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, porque dice aquí en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés. Es Eclesiastés 12, 13. El fin de todo discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, aquí dice que debemos temer a Dios, no tenerle miedo. Temer a Dios es tenerle respeto, honrarlo, bendecirlo, amarlo. Y dice, y guardemos sus mandamientos, porque el guardar los mandamientos, Éxodo 20, léanlo: no matarás, no robarás, no difamarás, amar al Señor con todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, guardar el día del reposo, que es el cuarto mandamiento. Todo eso nos va a traer bendición, nos va a traer protección, nos va a traer una cobertura divina, y nosotros debemos estar continuamente meditando en su palabra, meditando en sus pensamientos. Y dice, ay, pues es que no es muy exagerado. Bueno, pues que no es muy exagerado que trabajes 8 horas diarias, que no es muy exagerado que trabajes 10, 12 horas diarias, que no es muy exagerado que te bañes diario, que no es muy exagerado que comas diario. Entonces, así como diario comemos, para lo físico, diario tenemos, para nuestro cuerpo, tenemos que comer de la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios, guardar su palabra, porque esto es el todo del hombre. O sea, ¿qué pasa con este celular? Viene de lo espiritual. ¿Cómo que viene de lo espiritual? Pues sí,
porque alguien lo diseñó y a ese alguien que diseñó este celular, ¿quién lo hizo a él? ¿Quién lo diseñó a él? Lo diseñó Dios. Y entonces es bien interesante que nosotros entendamos que el temor de Dios es una protección divina sobre de nosotros. Todo lo que está aquí, los libros, los cuadros, no sé, los teléfonos, todo tiene un diseñador. Todo lo que se ve va a pasar, es temporal, pero lo que no se ve, lo espiritual, es eterno. Lo espiritual es eterno. Entonces debemos de temer a Dios porque dice aquí en el versículo 14, porque toda obra va a ser traída a juicio, sea bueno o sea malo. O sea, si nosotros hacemos el mal, estamos bajo el juicio de Dios. Y si hacemos el bien, también estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, Dios va a llegar un momento en que vamos a estar delante del trono blanco y vamos a ser juzgados por todas las cosas que están escritos en los libros, en el libro que se haya escrito acerca de nosotros. Y es impactante esto porque en esto conocemos que somos criaturas de Dios, que somos diseño divino. O sea, tú no te debes de ver como cualquier persona, como cualquier cosa, no debes de tener esas emociones, esos sentimientos de menos, de valer menos, de autoconmiseración, sino al contrario, debes entender que tú eres la creación divina de Dios y que vales la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, de Yeshua el Mesías. Tú eres muy valioso y es necesario que entendamos en esta hora que debemos enderezar el camino, que debemos dejar todas las obras de la carne. Estos tiempos son muy delicados, son los tiempos del fin. Vayamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Y dice en el 1:1, la revelación del Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Y el 3 es el versículo clave. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿De cuál profecía? De todo lo que está en Apocalipsis y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y más que cerca, el tiempo ya está aquí, mis amados, y es necesario que nosotros entendamos que el Señor da esta revelación para que nos preparemos. Estos son tiempos finales en los cuales nosotros debemos estar constantemente en el Espíritu, porque solamente el que esté en el Espíritu va a poder ser arrebatado al reino de los cielos, como dice 1 Tesalonicenses 4. Y es necesario que nosotros guardemos el testimonio de esta palabra, de esta profecía, del Apocalipsis, no solamente del Apocalipsis, sino de toda la palabra que el Señor nos ha dado, porque es necesario que nosotros estemos constantemente en esa comunión con el Señor. Qué exagerado. ¿A poco a ti te dicen exagerado porque estás respirando el aire, el oxígeno todo el tiempo? Y ese oxígeno es el aliento de vida de Dios. Entonces, si Dios nos está proveyendo de ese oxígeno, de su aliento de vida a cada instante, a cada segundo, nosotros tenemos también que estar en contacto con Él a cada instante, a cada segundo.
así como lo estamos con nosotros mismos, así como estamos cuidando qué voy a comer, ya me voy a bañar, ya voy a hacer mis quehaceres diario. Tenemos que hacer nuestros quehaceres de rutina, diario. Diario hay que ir a trabajar. Entonces, como es en lo natural, es en lo espiritual. Nosotros diario comemos y también diario tenemos que estarnos alimentando del alimento espiritual que es la palabra. Diario nos bañamos. También diario tenemos que estarnos limpiando con la palabra de Dios. Nosotros tenemos contacto diario, comunión diaria con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Igual debemos de tener una comunión diaria con nuestro Dios. Y dice aquí en el 3, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Estos son tiempos de preparación, tiempos de limpieza, tiempos en los cuales nosotros debemos dejar toda amargura, todo pecado, toda obra de la carne, toda crítica, toda maledicencia, en que debemos dejar todo aquello que estorbe para que nosotros podamos llegar a esa comunión con el Señor, para que podamos ser arrebatados. Los que tengan ahí pequeñas zorras, pequeños pecados, se pueden quedar a la gran tribulación y eso va a estar tremendo. Nosotros tenemos que estarnos preparando espiritualmente para todo lo que ya está aquí, principio de dolores, y para todo lo que viene. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, te bendecimos y te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Queremos estar preparados en ti, en tu presencia, para ser sanos, para ser salvos. Tu presencia es fuego consumidor, que ese fuego consumidor sea destruyendo toda inmundicia, toda carnalidad en nuestra vida para poder presentarnos delante de ti sin mancha, sin arruga, para poder participar de las bodas del Cordero. En esta hora te pedimos que tú nos ayudes, nos sanes, nos salves, nos bendigas juntamente con el fruto del vientre, con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, con todas nuestras familias, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú guardando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en ti. Pon tu espíritu en nuestro espíritu, pon tu visión en nuestra visión, pon tu palabra en nuestra boca. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder estar preparados para estos tiempos. Y también, Señor, doy la bendición sacerdotal sobre de tu pueblo. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti. Tenga de ti misericordia y te dé de su paz, te dé de su shalom. En esta hora, Señor, bendice este pueblo, bendice la congregación de los santos, de los justos, y te pedimos que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en medio de nosotros, en medio de estos tiempos, en medio de nuestros hijos, porque tú eres el amado, el deseado de nuestro corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y